Aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica y te exalta, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. A ti la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres bueno y para siempre, Dios, Elohim nuestro, es tu misericordia. Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en esta tarde, en este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, como regularmente lo hacemos diariamente en este tiempo. Bendito el nombre del Señor. Estamos meditando en al Señor en un tiempo que se lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach. Hemos venido meditando en la palabra, en el Evangelio de Lucas. Recuerda que el Señor nos dice en su palabra: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esta es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña a aprender de Él. Muchas personas creen que el ejemplo que el Señor nos dejó fue lavarle los pies a sus discípulos. No, eso fue algo que realmente fue una enseñanza más un poco antes de ser entregado. Pero el ejemplo que Hamashiach, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, fue toda su vida. Su vida fue una vida de ejemplo, una vida donde nosotros tenemos que aprender de Él. Por eso creemos que Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach es nuestro Salvador. Él es el Santo de Israel, el que vino a redimir no solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, conforme el Señor lo había establecido allí en su palabra, en el libro de Bereshit, capítulo 3, versículo 15. Hoy vamos a seguir meditando, gloria a Dios, en esta preciosa palabra del Señor, allí, libro de Bereshit, libro de Lucas, gloria a Dios. Estamos mirando aquí Lucas, y el mensaje que comenzamos en el día de ayer fue Jerusalén, Jerusalén, el punto 102 de esta enseñanza de Siguiendo los pasos de Yahshua. O sea, es el subtítulo Jerusalén, Jerusalén. Hablamos ayer también de los Herodes o los Perushim, y también el punto fue Hayom, Mahar y Yom Hashirishi, hoy, mañana y al tercer día. Hoy vamos a seguir tocando otro punto, el punto C, que tiene el mismo subtítulo, o sea, las mismas palabras del subtítulo, que es Jerusalén, 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 Jerusalén. Amén, bendito el nombre del Señor. Permítanme un momentico, gloria a Dios. Vamos a ver si estamos transmitiendo aquí. Gloria a Dios, amén, bendito sea el santo nombre del Señor, parece que sí. Entonces vamos a seguir aquí, gloria a Dios, en este punto del capítulo 13, versículo 34 del Evangelio de Lucas. El capítulo 13, versículo 34 dice de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Amén, gloria a Dios. Aquí el Señor empieza a hacer un lamento, un lloro por Jerusalén. Jerusalén, el Señor dice que hoy, mañana y al tercer día es necesario que termine su obra. Y luego dice hoy, mañana y al tercer día es necesario que él fuera a Jerusalén, porque ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. Él era profeta y más que profeta, él era el Mesías prometido. Pero aquí es interesante, él llora, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los Neviim, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es la ciudad, Jerusalén, es bien interesante. Las personas que hemos tenido la oportunidad de visitar esta preciosa ciudad, bendito el nombre del Señor, nos gozamos de haber podido estar allá para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Cuando tú llegas allá, encuentras en Jerusalén una ciudad
con algo muy enigmático. Es una ciudad extremadamente religiosa. Quiero hacer énfasis en esto. Jerusalén es una ciudad extremadamente religiosa, no extremadamente espiritual. Hay una diferencia en la religión y hay una diferencia en la espiritualidad. Es una ciudad que, bendito sea el nombre del Señor, convergen las tres grandes religiones, escúchame bien esto, tres grandes religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Estas tres religiones se pelean la ciudad de Jerusalén, como su ciudad, pero bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de la nación de Israel ha dado libertad religiosa. Es una de las pocas naciones, la única nación en todo el cercano y Medio Oriente que es una nación democrática. Las otras naciones que rodean a Israel son naciones teocráticas, son naciones islámicas. No hay libertad de culto, no hay libertad de expresión, la gente no puede escoger sus propios dirigentes. Hay una opresión. Israel es una nación, bendito el nombre del Señor, que al ser una nación democrática da libertad a sus habitantes para que ellos expresen sus convicciones. Por lo tanto, Jerusalén, que es esta ciudad que ha sido muy peleada por estas tres religiones, es una ciudad extremadamente religiosa, donde tú llegas y encuentras el judaísmo en todo su esplendor. Allí en el Kotel, los judíos rezando allí, orando, clamándole a Elohim que envía al Mesías, a Mashiach. Encima de ellos tienen el monte del templo, donde está realmente quienes tienen el dominio sobre el monte del templo son los musulmanes, que también allí están supuestamente orándole a su Dios. Y tenemos en el otro punto los cristianos, que son representados por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, por todas estas religiones. Y yo digo, es una ciudad extremadamente religiosa porque allí no podemos decir es extremadamente espiritual. Tú sabes una cosa, el Señor nos dice, yo he recordado mucho estas palabras, hace poco las estamos recordando, lo que Hamashiach habló con aquella mujer samaritana. Hamashiach le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme, que la hora viene y la hora es cuando los que adoran al Señor no lo adorarán en este monte ni en Jerusalén, porque Dios es espíritu, Elohim es ruach, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoremos con el ruach, que le adoremos con el espíritu. Dios, mi amado hermano, Dios, mi amada hermana, está en todo lugar, en todo momento, en todo lugar está allí el Señor. Pero había algo interesante, es que el Señor escogió la ciudad de Jerusalén como casa para Él. Allí era donde se levantó la casa. Salomón levantó el Beis Hamikdash, y allí en ese Beis Hamikdash, en ese templo, venía el pueblo de Israel, ofrecía sus sacrificios, clamaba a Dios y guardaban ciertos ritos religiosos. No todo, escúchame bien esto, no todo lo que se enseñaba o lo que se ha enseñado a través de los judíos, no todo es bíblico, no todo es del Tanaj. Acuérdate que hoy por hoy y en los tiempos de Hamashiach se tenía el Talmud. Hay mucha gente que dice que el Talmud no existía en los tiempos de Hamashiach. Claro que existía el Talmud en los tiempos de Hamashiach. ¿Por qué razón? Porque el Talmud supuestamente es la transmisión verbal, oral de la Torah, de la palabra de Dios. Es la transmisión. Pero a medida de que los judíos han transmitían esa tradición oral de la Torah, le iban añadiendo, le vamos añadiendo
añadiendo, así como le añadió Eva a la palabra de Dios cuando Satán viene a tentarla, él ya añade a la palabra de Elohim, le añade su propia convicción. De tal manera que el Señor Jesús, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, cuando confronta a los religiosos de la época, les dice: ¡ay de vosotros hipócritas, y perushim, y fariseos, que enseñáis! Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Esa es la razón. Aquí vamos a ir enfocando cómo el Talmud ya existía. ¿Qué pasó? Que con la persecución que hubo con el pueblo de Israel, porque era que estaba prohibido escribir la transmisión oral de la Torah, cuando hubo esa persecución, entonces algunos sabios escribieron el Talmud, y hoy por hoy, los judíos, los que practican el judaísmo, se rigen por el Talmud, se rigen por lo que el Talmud dice allí. Y entonces empezamos a añadirle la palabra. Y a veces hay rabinos que dicen: no, me dicen rabino tal cosa. Y entonces el rabino, en vez, ¿ustedes qué creen? Por ejemplo, vamos a hablar: rabino, ¿usted cree que es pecado cortarle la cola a un perro? Entonces el rabino, en su sabiduría, en su inteligencia, dice: no hay que cortarle la cola al perro, o si hay que cortarle la cola y aquí y allá y lo que sea. Y entonces da su enseñanza. Pero nosotros, como cristianos o mesiánicos, como nos queramos llamar, como discípulos de Hamashiach, de Cristo, talmidim de Hamashiach, cuando a nosotros la respuesta que tenemos que dar cuando viene una pregunta es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Tanaj? ¿Qué dice la palabra de Dios desde Bereshit hasta Apocalipsis? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ese tema? Para no caer en el pecado de aumentarle a la palabra de Dios o de quitarle a ella. Ahora el Señor le está diciendo aquí: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, juntarte bajo mis alas como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste, no quisiste? ¿Por qué? Porque el Señor dice, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sabía que Dios, que Elohim, que el Abacados, que su Padre, que es ahora nuestro Padre, porque quiero decirte esto, Dios, nuestro Elohim, Hashem, es el Padre de Hamashiach, el Abacados, pero que ahora es nuestro Padre por adopción, porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Por eso allí en el Evangelio de Juan, Yohanan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Hamashiach, a los que creyeron en su nombre, en el nombre de quién, de Hamashiach, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que ahora nosotros somos hechos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos. Juntamente con Hamashiach, si es que juntamente con Hamashiach padecemos. Amén. Ahora, el Señor viene a Jerusalén, la ciudad del gran rey, a juntar a sus hijos. Él vino, no era la primera vez que él venía a Jerusalén. Él venía a Jerusalén cada vez que había una fiesta del Señor. Él venía a Jerusalén en Pesach, él venía a Jerusalén en Sukkot, él venía a Jerusalén en Yom Teruah, él venía a Jerusalén en Yom Kippur, él venía a Jerusalén en Shavuot, a todas las fiestas que habían, inclusive fiestas que no eran bíblicas, que
no estaban establecidas por Elohim, el Señor estuvo como en la fiesta de Hanukkah. Pero gloria a Dios, Él viene y Él siempre viene a Israel, a Jerusalén, porque es que en Jerusalén se juntaba todo el pueblo de Israel. Quiero decirte, todo el pueblo de Israel venía, subía a la ciudad de Jerusalén a adorar al Señor en el día de las fiestas. Y el Señor allí predicaba el mensaje del Evangelio, el mensaje de las besuras Jajeulah del Malchut Hashem. Allí el Señor venía y les decía a ellos, les decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor estaba llamando al arrepentimiento, estaba llamando al pueblo de Israel a hacer teshuvah. Él dice, yo no vine sino para a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas? El Señor mismo se lo dijo a aquella mujer Sirofenicia, que viene y le dice, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente enferma. Y dice la palabra del Señor que Hamashiach la ignoró completamente. Y esta mujer sigue diciendo, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está completamente enferma, sánala. Y el Señor le dice, yo no vine sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y la mujer sigue clamando. Y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Y la mujer dice, Señor, sí, pero aún los perros comen de las migajas de sus amos. Y el Señor le dice, mujer, grande es tu fe, tu hija es sana desde este momento. Y fue así. En ese momento la hija de esta mujer fue sana. Que el Señor venía a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, sí. Que venía solo a las ovejas del pueblo de Israel, sí. Porque ese era su propósito inicial. Pero luego que Él entrega su vida en rescate, no solamente por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, porque en primer lugar Él venía por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el conocimiento de la Torá, del Tanakh, de la palabra de Dios, de las instrucciones de Elohim, los que tenían que predicar el mensaje del Evangelio y se habían descarriado, andaban como ovejas perdidas, como ovejas sin pastor. Y Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, viene a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y le dice, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos, mas no quisisteis? Habéis rechazado el mensaje poderoso de la palabra de Elohim y estáis atados a vuestras costumbres y a vuestras tradiciones. ¿No es lo que está sucediendo? ¿No es lo que sucede con el pueblo de Israel, atado a costumbres y tradiciones y no pueden interpretar el Tanakh si no es con la ayuda del Talmud? ¿No es lo que sucede con los religiosos llamados cristianos, sujetos a tradiciones humanas y no pueden y no han podido ser libres de sus ataduras? ¿No es lo que sucede con muchos llamados mesiánicos que cuando van y se reúnen en sus queilas, en sus congregaciones, tienen ciertos ritos judaicos y cosas que la palabra no enseña? El Señor vino a darnos libertad a cristianos, a mesiánicos, a judíos, a musulmanes, a budistas, a todo el mundo. Pero el Señor dice, miren, amados hermanos, Dios es espíritu y los que le buscan es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No en religión. No en religión ni en tradición. En espíritu y en verdad. Conforme a la palabra. El Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el cristianismo, no como dice el mesianismo, no como dice el judaísmo, no como dice el islamismo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Amén, gloria a Dios. Entonces aquí encontramos que el Señor llora, primeramente está llorando por la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántas veces el Señor ha querido juntarnos a nosotros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no queremos? No queremos la protección de Hashem, no queremos la protección de Dios, no queremos que Dios tome control de nuestra vida porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y el Señor dice, mire, ¿cuántas veces? Se lo está diciendo a Israel en este caso, pero te quiero decirte una cosa, te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. ¿Cuántas veces he querido juntarte bajo mis alas, juntarte como la gallina, como dice aquí la palabra? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor ha querido juntarnos a nosotros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, que nosotros estemos bajo sus alas, habitar bajo el abrigo del Altísimo? Morar bajo la sombra del Omnipotente, dejar que Hamashiach tienda su talit y nos cubra y nos guarde y nos esconda del poder del enemigo, dejar que Hamashiach tienda su talit y Él nos cubra con su Santo Espíritu, la Ruach HaKodesh, y nos lave con su preciosa sangre bendita. Adán, ¿cuántas veces? Y a veces nosotros rebeldes con el Señor, no queremos escuchar palabra de hombre, queremos escuchar pensamientos de hombres, pero no queremos escuchar la palabra del Señor. Se han juntado maestros conforme a sus propias pasiones y han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a sus fábulas. Y aquí voy a terminar con este punto. El punto D dice, Hinei, vuestra Beis Hamikdash, he aquí vuestra casa. Versículo 35 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba b'shem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor dice aquí claramente, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿De qué casa está hablando? ¿De qué casa le estaba hablando? Acuérdate, está hablándole a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Ellos, el pueblo de Israel se vanagloriaba de tener un templo grandioso que les había construido allí Herodes en el monte del templo. Le había levantado una casa preciosa donde allí ellos iban a ofrecer sus sacrificios. Y cuando el Señor dice vuestra casa os es dejada desierta, no está hablando de cualquier casa. Él está hablando del Beis Hamikdash. Él está hablando del templo de Jerusalén. Él está hablando del lugar de reunión. Él está hablando del lugar donde se congregaba el pueblo de Israel a ofrecer sacrificios. Y el Señor dice, he aquí vuestra casa os he dejada desierta y no me veréis más hasta que digáis, Baruch haba B'shem. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. Que bendito el que viene en el nombre del Señor. No me veréis más hasta que digáis Baruch haba b'shem Adonai. Y hay algo interesante, es que el Señor en su profecía, en el capítulo 24 de Mateo, el Señor, vienen los discípulos, los talmidim de Hamashiach, y le dicen, Señor, mira qué casa, mira qué hermosa, mira qué artesonada, mira qué bien hecha, mira qué magnificencia, qué casa tan hermosa. Y el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, dice, ¿veis esta casa? De cierto os digo, Hinei, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vuestra casa es dejada desierta.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? En el año 70, después de Hamashiach, en el año 70 después de Cristo, vino un hombre llamado Tito y arrasó por completo la ciudad de Jerusalén, arrasó con el templo, lo destruyó en su totalidad. Y permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, yo no sé si tú has estado en Jerusalén, espero que hayas estado, pero cuando tú subes al monte del templo, no encuentras un solo vestigio del templo de Jerusalén. Tú no encuentras una piedra que esté sobre otra piedra que digas, esta piedra perteneció al templo de Jerusalén. ¿Qué pasó? Fue destruida. ¿Qué pasó con la casa? Fue dejada desierta. ¿Qué pasó con el Beis Hamikdash? Ya no existe. El Kotel, mi amado hermano, el Kotel, el muro de las lamentaciones, donde van todas las naciones, bendito el nombre del Señor, todas las naciones de la tierra van al Kotel a orar y a poner sus papelitos y sus oraciones y sus peticiones. Ese Kotel no era parte del templo. Ese Kotel, ese muro, era el muro exterior. Un muro exterior que defendía, que defendía el templo, que lo estaba protegiendo, pero nunca fue parte del Beis Hamikdash. ¿Qué pasó? Fue destruida. Y el Señor dice, escúchame bien lo que el Señor está diciendo allí en su palabra, dice, y no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Abba Hashem, Baruch Abba Hashem Adonai, Bishen Adonai. Baruch Abba Bishen Adonai. No me veréis hasta que llegue el tiempo en que me digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Abba Bishen Adonai. El Señor, mi amado hermano, el Señor vendrá. El pueblo de Israel está esperando el Mesías. El pueblo de Israel, los judíos, los que practican el judaísmo, dicen, estamos en la era del Mesías. Y el Mesías que ellos esperan, seguramente que vendrá, ten la certeza que vendrá. El Señor dijo que vendría alguien en su nombre diciendo, a mí que he venido en el nombre de mi Padre no me recibiréis, no me recibís, pero aquel que venga, vendrá otro en su propio nombre diciendo que Él es Hamashiach y a Él recibiréis. Y vendrá. Ten la certeza que vendrá. Y Él levantará el templo de Jerusalén. Hamashiach ya levantó el Beis Hamikdash. El Beis Hamikdash ya está levantado con piedras vivas. Este hombre vendrá y lo levantará y la gente lo alabará y lo bendecirá y dirá, he aquí al Mesías. Pero será cuando este templo se levante. Entonces el Señor vendrá con trompeta de Dios, con shofar de Elohim. Sonará la final trompeta y Yahshua, Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, descenderá del cielo con poder, con autoridad y con gloria. Y los muertos en Hamashiach, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos iremos a gozarnos con el Señor al sonido del final shofar, al sonido de la final trompeta. Y entonces vendrá mi amado hermano, vendrá mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Vendrá un tiempo de gran tribulación sobre la tierra, el cual no ha habido ni la habrá después. Lo que estamos viviendo, mi amado hermano, no es nada para lo que viene. No es nada para lo que viene. Cuando el Señor levante su iglesia,
Cuando el Señor levante su quejila, cuando el Señor levante su congregación, cuando el Señor levante su cuerpo, entonces la puerta que estaba abierta, que está abierta en este momento, se cerrará. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y muchos vendrán y dirán, Señor, ábrenos, queremos entrar, queremos huir de esta gran tribulación. Y el Señor les dirá, no os conozco, no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, mi amado hermano. Y el pueblo de Israel, cuando el anticristo se manifieste con toda su autoridad y haga ver que él es el anticristo, cuando él venga y se siente en el Beit Hamikdash y él diga yo soy Dios, entonces el pueblo de Israel abrirá los ojos, se dará cuenta que al que están adorando, que al que están exaltando como el Mesías no es el Mesías, y huirán al desierto por 3 años y medio. Y cuando Hamashiach regrese, mi amado hermano, después de estos 3 años y medio, entonces todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y ellos tendrán que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba binei Hashem Adonai. Lo adorarán y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y el Señor le dirá, con estas fui herido en la casa de mis amigos. Será cuando Él venga a reinar, a instaurar su reino milenial aquí sobre la faz de la tierra. Mi pregunta es, si el Señor viniera en esta noche a levantar su iglesia, si el Señor viniera a levantar su quejira, su congregación, su cuerpo, ¿te irías tú con Él? Si el Señor viniera a pedir tu vida en esta noche, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si tú no tienes una certeza de dónde vas a pasar la eternidad, quiero decirte que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. Es el momento que el Señor Jesús ha dispuesto para que tú le entregues su vida, lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Mañana puede ser tarde, mañana quizás no llegue para ti, quizás esta noche vengan a pedir tu vida, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Hoy es el día aceptable, este es el día de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyendo, recibiendo al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente te invito a que cierres tus ojos y le digas en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. El Señor ha cambiado tu vida, ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte rápidamente antes de terminar este programa es, número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te enseñe, te ilumine para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio, del reino del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador.
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar en tu ciudad, por favor házmenos saber que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje, el Evangelio, el reino de nuestro Señor Jesucristo, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Yevarejeja Adonai dismereja, Yael Adonai panav eleja vicuneja, Yis Adonai panav eleja veyasem leja shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Shalom, Ubaraka.